Hola, te cuento un poco de mí. Los últimos 7 años de mi carrera han estado relacionados directamente con el diseño, fabricación, importación e instalación de mobiliario de cocina italiana. Permítame mostrarte en este video un poquito cómo es todo este mundo y cuál es mi proceso de diseño personal desde el momento en el que un cliente me entrega su requerimiento y yo le entrego mi propuesta. Por trillado que suene, la cocina es para cada vez más personas el centro del hogar. La arquitectura contemporánea y las reducciones de metraje cuadrado han hecho que muchos espacios en las casas se vean reducidos e incluso desaparecidos. Es el caso del foyer, de algunos estudios e incluso en la actualidad lavanderías, closets han ido reduciéndose e incluso desapareciendo. Con el paso del tiempo vemos cómo desaparecen estos espacios de las viviendas del común. Pero no pasa lo mismo con la cocina. La cocina, por el contrario, va ganando protagonismo. Y la razón de esto es que la arquitectura moderna se ha beneficiado del hecho de tener una cocina abierta para así reducir áreas y unir dos espacios, 2 o 3 ambientes generalmente, cocina, comedor y sala. La conclusión es que conservamos un espacio para cocinar, almacenar alimentos y prepararlos, pero también lo generamos y lo creamos en un espacio social, en un espacio decorativo y un espacio en el que grandes industrias están poniendo interés para generar nuevas y mejores propuestas de diseño. Si estás interesado en remodelar tu cocina o en comprar nuevos muebles, esta próxima sección será muy interesante para ti. Voy a mostrarte cómo es mi proceso de diseño, paso a paso, para que tengas presente qué es lo que esa persona que diseñará tu cocina, o quizá tú mismo lo puedas hacer, tengas en cuenta para que sea un diseño exitoso y funcional. Bueno, este proceso de diseño lo vamos a dividir en 4 partes. El primero es el análisis del plano, donde vemos los vanos, las ventanas, las medidas del espacio y aproximadamente empezamos a pensar cómo vamos a ubicar los muebles en el sitio. La segunda parte son los electrodomésticos y es cuando vemos dónde están los suministros eléctricos, sanitarios, desagües, etc. y sabemos que generalmente esos puntos no los podemos modificar. Entonces son clave para el diseño de nuestros espacios. Luego vemos la modulación europea, que es básicamente las medidas estándar que utilizan las fábricas para producir los muebles. Y por último, los acabados y los accesorios, que es esos últimos detalles que hacen la diferencia y que generalmente es lo que hace que una persona se decida por una cocina importada o una fabricada localmente. Entonces, en esta pantalla estamos viendo el espacio de un ejemplo de un apartamento pequeño en el que vemos, vamos a darle solución al espacio de cocina. Entonces, este es el acceso. Aquí vamos a tener una sala, es una gran sala que posiblemente la distribución sea de esta manera. Aquí quizá una poltrona, una mesa de centro. Este es el espacio de cocina. Entonces, lo primero que vemos en el espacio es que es una cocina abierta, lo cual es importante tener en cuenta porque generalmente en estos espacios de cocinas abiertas tratamos de que sea agradable a la vista, que sean acabados modernos, que sean... bueno, quizá moderno no es una obligación, depende mucho de la persona que vaya a vivir y de los gustos de ella, pero sí importante tener en cuenta que va a ser abierta. Entonces, la organización que quizá de entrada estoy viendo es poner en esta pared del fondo una gran pared alta de muebles y luego en la isla, pues en esta sección ubicar una isla. Me parece que es una solución acertada teniendo en cuenta que tenemos poco espacio y lo vamos a aprovechar de la mejor manera y ya veremos cómo. Entonces, siguiendo con el orden de los puntos que les mencioné al principio, primero veremos las ventanas, puertas y vanos. En este caso no tenemos ventanas ni puertas directamente afectando nuestro diseño. Aquí vemos una puerta que va al área de labores, pero la mayoría del espacio es abierto. El segundo punto es la ubicación de los electrodomésticos. En este caso, me encantaría proponerle la estufa en la isla o la cocina, que en algunos sitios le llaman así, al espacio donde se cocina puntualmente. Luego, las neveras, me encantaría proponérselos en esta sección, que va a ser más fácil acceder desde alcobas y desde el acceso principal. Luego, el espacio de lavado vamos a ponerlo en este sitio para generar ese espacio de mesón de trabajo también al lado y lado, y generalmente es un sitio que me gusta siempre ponerlo un poco oculto porque siempre hay un poquito de desorden y no es bonito en cocinas abiertas verlo o tenerlo visible. Por último, nos está faltando la sección de cocción o de hornos. Tengo pensado ponerlo en esta posición porque el horno no es un electrodoméstico al que accedamos constantemente, es en ocasiones muy puntuales, entonces no necesitamos un acceso rápido a él, pero
pero sí es muy bonito. Generalmente visualmente los electrodomésticos son atractivos, entonces es bueno tenerlos presentes y visibles. Con esto básicamente ya resumimos la ubicación de todo. Nuevamente aquí tenemos la isla y esta es aproximadamente la distribución de electrodomésticos. Bueno, ahora lo que he hecho es modelar el espacio para poder empezar a agregar los muebles y que se nos haga todo más fácil y visual sobre todo. Entonces aquí es donde tengo la herramienta, esta batería de muebles que ya están modelados y tienen las medidas de las modulaciones europeas. Aquí al lado de la pantalla van a ver el listado de las medidas que generalmente se usan para los anchos de los muebles. En este caso vamos a empezar ubicando los muebles donde irán los electrodomésticos que previamente ubicamos en los espacios. Empecemos con el mueble de nevera, que va a ser una torre alta que mida 60 centímetros. Lo pegamos en nuestro espacio y por ahora lo ubicaré contra la pared. Nos traemos ahora el mueble de hornos y hacemos lo mismo. Ahora la poceta o lavaplatos. En estos casos, para que ustedes sepan, cuando tendremos cajón debajo de un lavaplatos, generalmente el cajón viene con la forma en U, que le voy a mostrar en pantalla, para que no tropiece con las conexiones hidráulicas y sanitarias. Ahora traigamos el mueble de la estufa, que también será de 60, de hecho copiemos este, lo ponemos en la isla, o península en este caso. Y listo, con esto hemos ubicado todos los electrodomésticos y sus muebles en el espacio. Ahora lo que hace falta es completar la composición con los muebles de almacenaje y tendremos nuestra cocina diseñada en muy poco tiempo. Bueno, aquí vemos cómo ya va cogiendo cara todo. Vemos una sección donde está la nevera, luego tenemos un mesón de trabajo con el lavaplatos en la mitad, luego la torre de hornos en la esquina como lo habíamos ubicado al inicio. A continuación tenemos la península donde encontramos un mueble con cajones. Generalmente al lado de la estufa es siempre bueno dejar un cajón para poner cubiertos o quizá elementos que usemos para cocinar. Luego tenemos un condimentero, el mueble de la estufa y al final de la composición he puesto un mueble de 60 centímetros con repisa interna que generalmente da un poquito más de espacio que una gaveta. Solo nos faltan los muebles altos y habremos terminado. A este punto nos damos cuenta que la cocina está diseñada. Ya tenemos todos los muebles ubicados y es cuestión de empezar a poner acabados, darle algunos detalles de fillers, que son esos elementos al final de la composición que nos ayudan a ajustarnos a cualquier malformación de la pared. Ahora voy a terminar este diseño y se los muestro cuando esté todo listo. Y bueno, ahora les voy a mostrar el diseño final. He agregado algunos muebles y algunos acabados al apartamento. Aquí vemos cómo quedó la cocina. Básicamente he escogido un acabado lacado mate gris oscuro que le da ese aire moderno al diseño y va a ir muy bien con la calidez de la madera que recubre algunas paredes y funcionará perfecto como fondo para esa sala abierta. He escogido un mesón de mármol oscuro con vetas doradas y claras que contrasta perfecto con el oscuro de los paneles de la cocina. En diálogos con el cliente hemos decidido que un solo horno basta. En este caso hemos escogido un horno de convección que también funciona al vapor. Y en el caso de la nevera hemos escogido una nevera panelable de 60 centímetros que tiene en la parte superior refrigeración y en la parte inferior congelación. En este caso, para la campana de extracción he escogido una que va en la isla detrás de la estufa y sube y baja según se necesite. Ahora es cuestión de tomar un par de fotos al diseño y presentárselo al cliente. Cuéntame qué te parece, qué hubieras hecho diferente, qué te gustó. O si tienes alguna pregunta, déjamela en los comentarios y con gusto te la voy a responder. Cuéntame si quisieras ver un video más a profundidad sobre el diseño de cocinas. En este no alcanzamos a cubrir todos los temas, traté de dejarlo un poquito resumido, pero estoy seguro que hay más información que puedo compartirte que será muy valiosa. Entonces déjame saber en los comentarios qué es eso que te gustaría saber más sobre las cocinas o sobre cualquier otro tema de diseño. Entonces, si te gustó este video, dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y hunde clic en la campanita para que no te pierdas ni uno solo de los próximos que vienen. Yo soy Walter y nos vemos en una próxima oportunidad.